Buenas tardes, soy Ilan Yakir Gamiño Treviño y estoy presentando el módulo 9 remedial, con la actividad integradora Construcción de la Nación Mexicana, desde sus orígenes hasta la actualidad. Iniciamos con el México prehispánico y la ubicación de sus tres regiones. Oasis América abarcaba el suroeste de Estados Unidos y México. Aridoamérica, los estados del norte, noreste y el Bajío. Y Mesoamérica, el centro y sur del país. Estaba habitado por pueblos como los Anasazi, Paquimé, Raramuris, huicholes, aztecas y mayas. Oasis América. Se destacaban a la agricultura y se tenían relaciones comerciales con los pueblos de Aridoamérica, que eran principalmente recolectores. Por no tener buenas tierras de siembra y caza, en Mesoamérica floreció la cultura del maíz y técnicas tan importantes como la milpa y la alfarería. Pasamos ahora al virreinato. Con el descubrimiento de América en 1492 comenzó un periodo de expansión del dominio español, siendo la caída del Imperio Azteca y su fabulosa capital, Tenochtitlan, en manos de Hernán Cortés, lo que dio pie a la fundación de una ciudad de estilo europeo, la Ciudad de México, la que en 1536 se convertiría en la sede del representante del rey de España, llamado virrey, siendo el primero de ellos Antonio de Mendoza. Los primeros conquistadores recibieron encomiendas, es decir, el virrey les asignaba tierras y trabajadores indígenas. A cambio, debían enseñarles doctrina cristiana, técnicas europeas de cultivo y otros oficios. A mediados del siglo XVI se descubrieron minas de plata en Taxco, Pachuca, Guanajuato y Zacatecas. Muchas ciudades se fundaron gracias a las minas que se descubrieron y explotaban. Debido a la alta mortandad de los indígenas y a que había un límite en la explotación laboral por ser súbditos de la corona, comenzaron a traer esclavos del continente africano para trabajar en las minas de oro y plata. Entre las aportaciones culturales de la influencia española destacan arquitectura, la lengua española, el movimiento barroco, la religión y la imprenta. La Guerra de Independencia fue el movimiento armado que culminó en la independencia de la Nueva España de la Corona. Duró 11 años y tuvo 4 etapas. Primera etapa. Inicia con el cura Miguel Hidalgo, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y termina el 17 de enero de 1811 con la batalla del Puente de Calderón. Segunda etapa. Comienza una serie de victorias en las que participa José María Morelos y Pavón, terminando en agosto de 1813. Tercera etapa. Con la muerte de Morelos, el 22 de diciembre de 1815, llega el desorden al movimiento insurgente y el bando opuesto. Los realistas logran victorias importantes con el general Félix Calleja al mando. Únicamente Vicente Guerrero sigue en pie de lucha en el sur. Termina en febrero de 1821 con la firma del Plan de Iguala. Cuarta etapa. Aquí termina la guerra, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, al mando del general Agustín de Iturbide.
el 27 de septiembre de 1821. En cuanto a las intervenciones extranjeras, desde 1821 y por los siguientes 30 años, el nuevo país de México sufrió 4 intervenciones. España. En 1827, el fraile Joaquín Arenas encabezó un movimiento con miras de derrocar al gobierno mexicano y restaurar el dominio español. Francia, usando como pretexto a la exigencia del pago a comercios de franceses residentes en México. En 1838, una flota francesa declara la guerra y exige 600,000 pesos de indemnización. La mediación de Gran Bretaña termina con la guerra. Estados Unidos. Las presiones por apoderarse del norte de México culminaron con la declaración de guerra en mayo de 1846, con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848, se aceptó la pérdida de la mitad del territorio. Francia. Los problemas internos impidieron el pago de la deuda con Francia y en 1862 invaden el territorio mexicano. La Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 Años fue librada entre los conservadores bajo las órdenes del general Félix Zuloaga y la fracción liberal bajo el mando del presidente de la Suprema Corte, don Benito Juárez. Inició el 17 de diciembre de 1857 con la marcha de los escuadrones del general Zuloaga desde Tacubaya hasta la Ciudadela, uniendo más soldados a su causa. En 1858, Benito Juárez fue apresado y liberado. El presidente Ignacio Comonfort fue desconocido y Juárez se traslada a distintas donde se hace cargo del gobierno por principio constitucional. La guerra termina el 1 de enero de 1861 con la entrada de las tropas liberales bajo el mando del general Jesús González Ortega a la Ciudad de México, después de vencer una batalla decisiva al ejército conservador bajo el mando del general Miramón. La República restaurada es el periodo que inicia con el triunfo de los liberales, el cese de las intervenciones extranjeras y la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo. México comienza su modernización con los principios de la Constitución de 1857 y con los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada. Entre las medidas tomadas encontramos elecciones, negociación de la deuda, reducción del ejército, inversión extranjera, minería, educación y mejoras en la comunicación. Entramos al porfiriato que inició en 1876 con la elección de Porfirio Díaz y terminó en 1911 con su exilio a Francia y el inicio de la Revolución. Se caracterizó por un importante desarrollo económico debido a la inversión extranjera, pero iba acompañada de explotación laboral y despejó de tierras a los indígenas en favor de empresarios. Debido a la persecución de bandoleros y a la represión armada del descontento social, se logró una estabilidad que se le conoce como la paz porfiriana. En una entrevista dada a un periodista americano, el presidente Díaz dejó ver
que veía con buenos ojos la sucesión presidencial. Esto animó a sus opositores, entre ellos a Francisco Madero, a lanzarse como candidato en 1910. Fue arrestado y escapó de prisión en Estados Unidos, quedando como el caudillo de la revolución. La revolución inició el 20 de noviembre de 1910 con el objeto para sacar a Díaz del poder, pero se transformó en dos vertientes que a lo largo fueron de gran beneficio para México: una revolución política y una revolución campesina. La revolución surgió la creación de una nueva constitución política, la llamada Constitución Política de 1917, que con sus artículos 3, 27 y 123 lograban que la sociedad mexicana desprotegida tuviera derecho a una educación gratuita, tierras propias y salarios justos por sus trabajos. El 1 de julio de 1934, Lázaro Cárdenas del Río gana las elecciones y comienza a apoyar a los obreros y campesinos en sus justas demandas. En 1935, algunos diputados promueven el apoyo al presidente. Al mismo tiempo, sindicatos obreros y campesinos manifiestan su apoyo. En 1936, luego de que Calles y los callistas fueron expulsados del país, concluyó el proceso de transformación política. Las cámaras dejaron de ser callistas y se convirtieron en cardenistas. Se aprobó el 22 de septiembre de 1936 la Ley de Expropiación, que permitía al gobierno indemnizar a las empresas privadas propietarias de instalaciones petroleras y ferrocarriles. Por razones de tiempo, leeré solamente los nombres de los presidentes desde 1911. Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Pedro Lascurain, Victoriano Huerta, Francisco Carvajal, Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Como mi conclusión personal, este trabajo ha sido muy enriquecedor. Repase la historia de México, la cual me han enseñado en todos mis años escolares, y puedo decir que somos una nación que nunca se ha rendido. Tenemos que voltear a ver nuestra historia para aprender de los errores del pasado, seguir a los héroes que siguieron sus ideales y crearon un futuro mejor para todos los mexicanos. Y es nuestro deber seguir construyendo este gran país para los que vengan después de nosotros. Muchas gracias.